Buenas tardes, mi nombre es Walter Escurra y conmigo van a tener Inteligencia Artificial 2. Antes que nada les voy a mostrar lo que tenemos que tener en cuenta dentro de la plataforma. Acá al entrar se van a dar cuenta que he incluido algunos materiales que pueden leer, pero en cada clase voy a ir incluyendo los materiales específicos que vamos a ir viendo. Acá está el enlace para ingresar al sistema de Zoom. Luego lo que les pido es que bajen este programa que se llama Proteus. Vamos a usar el simulador de Proteus que está en este enlace. Está en un archivo .rar. Van a descomprimirlo, ubicar en la carpeta del disco C y su ubicación debe ser C Lab Center Electronics. Al descomprimir va a quedar así, pero hay que tener en cuenta lo que les voy a mostrar ahora. Cuando descomprimen de RAR va a crear el Lab Center y luego va a crear otro Lab Center. Entonces lo que van a hacer es van a mover. Acá les va a crear una nueva carpeta que se va a llamar Lab Center Electronics, la misma cosa que está acá. Y dentro de esto van a encontrar sus archivos. Lo que van a hacer es van a entrar dentro de esa carpeta y van a mover, es decir que van a quitarlo para que quede en esta ubicación. Y tiene que quedar de esta forma: su computadora, el disco C y la Center Electronics. Ahí tienen los dos enlaces que vamos a usar para los programas. Vamos a usar Arduino y vamos a usar el Proteus. Acá hay unos ejemplos en donde dice 0 simulaciones y eso es lo que van a bajar. Entonces lo primero que van a hacer es, cuando tengan tiempo, bajar ese archivo, descomprimirlo y ubicarlo en esta ubicación: disco C Lab Center Electronics, que les quede de esa forma: C Lab Center Electronics. Eso es lo primero que les voy a pedir que hagan para poder ir haciendo los ejemplos que vamos a ir viendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar el simulador, que es Proteus, y dentro de Proteus vamos a tener eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar el software de Proteus de esta dirección, bajar el software, descomprimir, que es un archivo .rar, y ubicarlo en C Lab Center Electronics. Así como les dije, les tiene que quedar en esta forma: disco C Lab Center Electronics. Si es que no está así, entonces van a agarrar, van a marcar todo y van a mover para que le quede en esta forma. Bueno, acá están los dos enlaces al programa que vamos a usar. Bueno, eso en primer lugar. Y ahora, otras cosas que tenemos que tener en cuenta: para que se valide nuestra asistencia, tenemos que ingresar al foro y hacer unos comentarios. Para la primera semana que no tuvimos, que es el miércoles 12 de la semana pasada, lo que van a hacer es van a ingresar al foro, van a entrar al foro y ahí ustedes se van a presentar. Yo me llamo Juan Carlos, por ejemplo, y estoy en la materia tanto, y estas son mis expectativas. Eso es lo que van a escribir en el foro de la primera semana. En la segunda semana, que es esta, ya tienen tarea que tiene 2 puntos. Esta es la tarea. Van a responder estas 4 preguntas: ¿qué es un microcontrolador y quiénes fueron sus inventores? Citar los componentes de los microcontroladores y explicar la función que cumple el Watchdog Timer.
¿Y por qué se hizo la famosa la placa Arduino y cuáles son las placas del mercado actualmente? Yo les voy a explicar esto en un momento y van a poder responder esas preguntas. Y para que se le valide su asistencia, van a compartir con sus otros compañeros, según sus palabras, entonces, qué es un microcontrolador. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya pueden hacer la tarea después de terminar, después de que terminen yo los videos, ya pueden hacer las tareas y dejarlo ya libres para la próxima semana. Entonces, en cada semana van a tener un trabajo práctico y van a tener el foro que completar. Para que se le valide su asistencia, completar el foro. Aquí tienen el foro, luego tienen los materiales que ya pueden bajar. Para esta clase ya tienen un video que es la explicación de lo mismo que les voy a dar y algo más. Van a tener que responder estas preguntas y completar el foro que está acá para cada semana. Hay semanas, por ejemplo, que en vez de tarea o como tarea van a tener cuestionarios y van a tener una hora para responder, y ahí pueden leer los otros materiales. Pueden leer los otros materiales que tienen y responder las preguntas. En cada cuestionario son 10 preguntas las que tienen que responder. Y hacia el final del semestre hay tareas que valen 5 puntos y otras que valen 10 puntos. Hay semanas que tienen doble tarea. Esas semanas que tienen doble tarea tienen un cuestionario de esta forma y unas preguntas de estas tareas que tienen que alzarlo en un archivo Word o PDF. Mejor PDF si es que es posible. Estas tareas son en base a los materiales que vamos a ir viendo en cada clase. Yo voy a explicar los materiales y ustedes van a poder leer y completar esos materiales, según esos materiales. El final va a tener 30 puntos. Van a tener 30 puntos. Ya no va a ser 50. Pero la ventaja que van a tener es que esos puntos se van a distribuir en trabajos que van a entregar. Entonces hay veces que valen 5 puntos o 10 puntos y con eso van a ir completando. O sea que si ustedes completan la mayoría de las tareas y van completando los cuestionarios, prácticamente van a tener la materia ya más fácil, porque para el final solo van a tener que tener 30 puntos en juego y el resto se divide entre 2 parciales y los trabajos que tienen que ir haciendo semana tras semana. Acá lo más importante es que tengan tiempo de poder completar esas tareas. Y con esas tareas ya van a poder ir pasando. Pero tienen que ser ordenados de ir haciendo semana tras semana. Mejor si lo van completando una vez terminado las clases en Zoom o antes de empezar, entonces ya van completando los que les pide el cuestionario o los que les pide las tareas para hacer, o bien lo que tienen que completar en el foro. Lo más importante que les pido es que completen el foro, porque el foro es lo que le va a validar su presencia cada semana. La gente de la universidad va a revisar el foro y de acuerdo a eso van a ir marcando la asistencia de los alumnos, por lo que les pido que cada semana completen el foro. Bueno, ahora voy a empezar entonces la clase. ¿Qué vamos a dar en la materia? Vamos a dar placas microcontroladoras. Vamos a ver qué son microcontroladores. Vamos a continuar en algunos casos, algunos algoritmos de inteligencia artificial y otros generalmente, y lo que más vamos a hacer son clases relativamente más prácticas, como
generalmente lo que solíamos hacer son prácticas en microcontroladores y en Arduino, pero como este semestre por el tema de la virtualidad vamos a hacerlo con simuladores, que es la misma cosa. Lo más importante es que aprendan cómo es la lógica de cada una de estas herramientas que vamos a ver. Y van a hacer un trabajo práctico que luego les voy a anexar ahí para que puedan ir teniendo ya de antemano. Van a hacer un proyecto simulado en la placa de simulaciones que vamos a tener, que es el simulador. Ahí ya pueden ir pensando que pueden hacer una simulación de acuerdo a las clases que vamos a ir dando. O bien un trabajo práctico que después les voy a decir que puede ser teórico, pero vamos a ver eso en el transcurso de la semana, cómo es mejor para poder encararlo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un microcontrolador? Son una de las preguntas que está dentro de la tarea. Y básicamente un microcontrolador es una computadora en un solo chip. Acá lo pueden ver. Este es un microcontrolador y tienen varias patitas. Algunas patitas son de entrada, otras son de salida y otras son de entrada-salida. Vamos a ir viendo con el transcurso de las clases para que se pueda entender con más detalle. Ahora les voy a explicar así en forma general. Entonces, un microcontrolador es una computadora metida en un chip. Es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas que son grabados dentro de su memoria. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Es una computadora en un chip que tiene periféricos de entrada, salida, memoria. Es decir, que todos los elementos básicos que tiene una computadora también tiene un microcontrolador, pero en un chip. ¿Quiénes fueron sus creadores? Sus creadores fueron los ingenieros Gary Bone y Michael Conrad. Los dos pertenecían a la empresa de Texas Instruments, que es una empresa relacionada al tema de fabricación de microcontroladores. Y lograron crear el primer microcontrolador que lo llamaron TMS-1000 en 1971. Acá tienen la foto del primer microcontrolador que se había creado en el 1971. Hay una analogía que pueden hacer entre un microcontrolador y un microprocesador. Básicamente, un microcontrolador tiene una CPU metida adentro, como vamos a ver enseguida. Entonces tiene una CPU y periféricos en un solo chip. Para 1971 ya se había creado las CPUs y lo que hicieron estos ingenieros es, aparte de utilizar el concepto de CPU, es utilizar una CPU dentro, más memoria y otros elementos que no tienen las CPU normales. Las CPU normales tienen inmerso el core, que es el equipo de funcionamiento de la CPU, pero no tienen los periféricos ni la memoria RAM, sino son externas a ese componente. En cambio, los microcontroladores ya tienen todo guardado dentro del mismo. ¿Cómo se guardaban los programas anteriormente? Empezaron a guardarse en memorias ROM. Ahí se guardaban los programas que se ejecutaban. Y los primeros que se inventaron y se ingresaron fueron las memorias EPROM o las EPROM, que son memorias variantes de la PROM, que son memorias ROM programables, o las EPROM que necesitan luz ultravioleta para borrarse, y las EPROM que son borradas eléctricamente. Acá en la foto tienen, hasta ahora ahí estoy en las BIOS. En las BIOS tienen uno que dice no abrir, y básicamente lo que tienen es esta mirilla, y con la luz ultravioleta se borran los programas que están escritos allí. Entonces el borrado por luz ultravioleta es la mirilla de vidrio que se muestra, por lo general tiene una calcomanía protectora para esa EPROM. Y tiene, ¿por qué? Porque generalmente esto en el sol, si está expuesto al sol o si está expuesto a luz de los fluorescentes que tienen luz ultravioleta, pueden borrar los programas que están ahí. Entonces tiene ese protector. Si uno quita, se ve de esa forma.
Luego una empresa había inventado la memoria flash, que son memorias que tienen los pendrive actualmente y algunos discos SSD que son programables y se pueden escribir y borrar fácilmente. Imagínense como un pendrive, pueden guardar y borrar, volver a cargar y borrar información. Entonces, los microcontroladores actuales tienen memoria flash y algunas mezclan memoria flash con EEPROM, pero generalmente sí o sí tienen una memoria flash. Es que actualmente ustedes pueden grabar miles y miles de veces varios programas. Ustedes pueden hacer un programa, borrar un programa, volver a rehacer y hacerlo n veces porque tiene una memoria flash. De la arquitectura de estos microcontroladores, cómo funciona, hay dos tipos. Uno que se llama hardware y otra que se llama von Neumann. A la arquitectura de von Neumann también se le llama Princeton. La arquitectura hardware tiene esta forma. Tiene la CPU y tiene la memoria de programa y la memoria de datos. Y como ven, tienen un canal por el cual se comunica con la memoria de programas y otro canal por el cual se comunica con la memoria de datos. Así funciona eso. Entonces el bus entre la CPU y la memoria de programa y el de datos es independiente para el caso de hardware. Esto no suele usarse en arquitecturas de computadores, pero sí en microcontroladores. Esta arquitectura de hardware es una arquitectura netamente para microcontroladores. No obstante, hay microcontroladores que utilizan la misma arquitectura de la computadora, que es la de von Neumann. Es decir, que la arquitectura de von Neumann es el mismo que se utiliza para la arquitectura de microcontroladores y también de computadoras. En la arquitectura de von Neumann, el bus entre la CPU y la memoria de programa y el de datos es único, lo que se utiliza en una arquitectura de computadoras. Y acá tienen la imagen de eso. Tienen una sola área donde está la memoria y los datos, y un solo canal donde se comunican los datos con la memoria. Acá tienen el gráfico. El problema de esta arquitectura es que es más lento, por eso es que se empezó a dividir de la forma que tiene hardware. Entonces, la CPU puede estar leyendo la memoria mientras también está leyendo los datos, o grabando en la memoria y a la vez grabando en la memoria de datos. Entonces pueden tener la memoria de programas y la memoria de datos por dos canales diferentes. En cambio, en la arquitectura de von Neumann comparten el mismo bus, es decir, que comparten el mismo tubo de comunicaciones o el mismo canal, y entonces es mucho más lento. Generalmente, o sea, en el 95% de los casos, se utiliza la arquitectura hardware para los microcontroladores. Bueno, ¿en qué año se inventaron los microcontroladores? En 1993, ¿verdad? Ocurre una revolución. En 1971 se crea el primer microcontrolador. En 1993 ocurre dos revoluciones. Lo primero es que la empresa Microchip lanza su micro PIC 16X84 con una memoria programable de tipo EEPROM. Eso es lo que se le agrega en ese año. Y también en ese mismo año, la empresa Atmel lanza su microcontrolador con memoria programable de tipo flash, y que es la que revolucionó toda la industria de los microcontroladores, que esta empresa Atmel haya colocado las memorias flash dentro de los microcontroladores. Aquí su revolución tecnológica de los micros. Prontamente las otras empresas dejaron de usar las EEPROM o las EEPROM y las utilizaron memoria flash hasta nuestros días. Entonces cambiaron todas sus memorias EEPROM por memoria flash, y es la que se usa actualmente. Eso ocurrió en 1993. Bueno, ahora voy a empezar a describir lo que es la arquitectura de un microcontrolador. A grandes rasgos les voy a describir. Los microcontroladores primero tienen puertos que son de entrada o salida, es decir,
por donde entran o salen información. Y se los numera así de esta forma: puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E, puerto F, dependiendo del tipo de microprocesador o de la arquitectura en sí, porque depende de mucho del modelo en sí, de cada microcontrolador y de cada fabricante. Los numeran los puertos de forma diferente. Siempre se numeran con los nombres, con las letras A, B, C, D, pero algunos micros solamente tienen puerto A, puerto B, otros solamente tienen puerto A, puerto B, puerto C, otros pueden tener puerto A, puerto B, puerto C, puerto D. Dependiendo de las características de cada micro, tenemos los puertos que son usados. También tenemos una alimentación que generalmente va desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. Entonces tiene una alimentación que va desde 5,5, o sea, desde 2 hasta 5,5. Lo que usamos generalmente es la alimentación para hacer las prácticas. Generalmente lo que más se usa es utilizar la alimentación que viene del USB, que es 5 voltios, y con eso se alimenta toda la placa. Entonces tiene una alimentación de 5 voltios. Pero para proyectos que no son de prototipos, ustedes pueden utilizar los de 2 o de 2,5 voltios. Por ejemplo, si es que quieren hacer con un proyecto con baterías, para que no consuma mucha batería, entonces pueden utilizar uno de 2 voltios para que pueda durar un año, 6 meses o mucho tiempo su batería. Entonces utilizan uno de menor voltaje, en este caso de 2 voltios. Entonces tiene un área de memoria, tiene un área de reset para resetear el microcontrolador, igual que una computadora tiene reset. También si se cuelga, entonces ustedes pueden resetear ese procesador. Tiene unos osciladores que básicamente son ondas cuadradas, así de esta forma, ondas cuadradas, tren de impulsos cuadrados, que es lo que le da a la CPU la frecuencia de funcionamiento. Existen osciladores internos que están dentro del microcontrolador y osciladores externos que tienen un cristal de cuarzo, que es básicamente espérenme un ratito, voy a ver la conexión de internet, a ver qué pasa. Vamos a continuar y luego voy a cortar un rato la comunicación y vamos a reconectarnos. Pero mientras tanto continúo. Entonces tenemos acá me quedé que teníamos unos osciladores externos que básicamente son unos cristales de cuarzo que están fuera que están dentro de la placa, pero fuera del microcontrolador. Si ustedes abren un reloj normal de esos chinos, van a encontrar que la mayoría de los casos tienen un cristal de cuarzo. Es el mismo cristal de cuarzo que se utiliza para los microcontroladores. Que en otras clases les voy a mostrar dónde está ubicado el microcontrolador. Les voy a mostrar algunas placas y ahí vamos, en la imagen les voy a mostrar dónde está el cristal de cuarzo. Para comunicarse con las computadoras, porque vamos a programar por computadoras, entonces tenemos estos puertos de comunicaciones. Con la USART o UART también se le llama, vamos a comunicarnos con la computadora. Y esta comunicación que dice SPI I cuadrado C son específicamente para conectar un dispositivo con otro. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso, si es que vamos a una comunicación SPI o I cuadrado C, es comunicar un microcontrolador con otro microcontrolador o un microcontrolador contra algún periférico especial. Por ejemplo, puede ser un display que va a mostrar algunos mensajes. Eso puede estar funcionando por I cuadrado C, o algunas memorias que pueden estar funcionando por I cuadrado C. También tenemos temporizadores. Estos temporizadores funcionan como alarma, entonces podemos setear esto para que nos avise, por ejemplo, cada un minuto
en T0, por ejemplo, que es el primer temporizador, luego que nos avisa en 5 minutos y otro en 20. Podemos setear esto para tener, o puede ser en menor tiempo, puede ser 5 milisegundos, 10 milisegundos. Así uno va seteando los temporizadores para utilizarlos. Es decir que para tareas cíclicas, como por ejemplo imagínense un proyecto de hidroponía donde básicamente están las lechugas ubicadas en los tubos y tiene que circular agua dentro de eso. El agua está estática cada cierto periodo de tiempo, pero cada cierto otro periodo de tiempo el agua tiene que circular, entonces tiene que hacer funcionar un motor que mueva o que haga circular el agua. Eso generalmente podemos utilizar con timers, con esos temporizadores, y podemos decirle que cada 2 horas funcionen los motores para que a diario se oxigenen el agua que está dentro de los tubos y puedan las plantas alimentarse a través de él. Eso se puede hacer. O prender luces a la mañana, prender los aire acondicionados y a la noche apagar. Esas cosas se pueden hacer con estos temporizadores. Tenemos estos convertidores analógicos digitales y este VRF que tiene que ver con el tema de procesamiento analógico que vamos a ver. Vamos a ver dos partes, una parte de procesamiento analógico y otra parte de procesamiento digital. Esas cosas vamos a ver. Y en la parte digital, esta es la parte analógica. En la parte digital tienen estos módulos PWM que son salidas digitales, CCP1 y CCP2 que son captura compare, que son comparadores digitales. Vamos a ir viendo especialmente este PWM, vamos a ver. De este lado tienen la CPU. La CPU es el controlador interno que es el cerebro de ese microcontrolador. En este caso, por ejemplo, puede tener 35 instrucciones o más, dependiendo del microcontrolador. Tienen instrucciones igual que tienen una computadora y tienen algo que no tienen las computadoras que se llama Watchdog Timer. Esa era una de las preguntas. ¿Qué es un Watchdog Timer? Lo voy a explicarle así. ¿Verdad? Un Watchdog Timer es un temporizador que hace de control cuando la CPU queda en ciclos infinitos. Y entonces pasa un periodo de tiempo que se setea. Cuando pasa ese periodo de tiempo y la CPU pasa mucho tiempo en el ciclo infinito, entonces lo que hace es apagar el microcontrolador. Se apaga y hasta que se vuelva a encender. Eso es una medida de control. ¿Qué pasa en las computadoras? En las computadoras no tenemos un Watchdog Timer. ¿Qué pasa en las computadoras? En las computadoras nosotros estamos utilizando y luego se cuelga la computadora. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es apretamos la tecla de reset. En este caso se mejora un poco eso y tiene este control de tiempo que se llama Watchdog Timer, y lo que nos permite el Watchdog Timer es que si entra en ciclo infinito, entonces podamos resetear o se pueda apagar la CPU. Entonces nos garantiza que los procesos no se sigan ejecutando. Imagínense que si ustedes hacen esto en una línea de producción de tapado gaseosa y la máquina que tapa la gaseosa está rompiendo las botellas, entonces lo que se puede hacer es colocarle un Watchdog Timer, y si por ejemplo entra en ciclo infinito la CPU, entonces va a detectar eso y va a hacer que se apague automáticamente todas las máquinas. Entonces eso nos garantiza de que no se produzcan más desastres en la línea de producción. Entonces para eso sirve el Watchdog Timer. Los Watchdog Timers están dentro de los microcontroladores y también tienen algunas máquinas que se llaman PLC para el control en las industrias. Pero como esto es algo más pequeño, también tienen los microcontroladores. Después tienen la parte de memoria, y acá tienen diferentes tipos de memorias. Tienen la memoria EEPROM, o también pueden tener la memoria flash. Enseguida les muestro otra imagen que tiene memoria flash. Tienen una memoria de programa y otra RAM.
es decir, que tiene una RAM y varias ROM. La memoria de programa son ROM y estos son RAM. Y esto es lo que tienen diferente con respecto a las computadoras. Y ahí básicamente les mostré todo lo que tiene una arquitectura básica de un microcontrolador. Bueno, ¿qué dice al respecto de nuestro material? Dice, una unidad central de procesamiento CPU puede ser de 4, 8 y 32 bits. Hay arquitecturas de microcontroladores que son de 64 bits, pero básicamente son muy pocas. Lo más normal es que encuentren de 8 hasta 32. 8, 16, 30 y 32 bits son las arquitecturas normales que van a encontrar dentro de los micros, aunque hayan también de 64. Las arquitecturas generalmente son de Harvard, pero existen algunas que tienen la arquitectura von Neumann, que también se llama arquitectura Princeton. La memoria de programa. En la memoria de programa tienen una memoria ROM y una memoria RAM. Las ROM pueden ser EEPROMs o memoria flash. La memoria de datos son memorias RAM que pueden tener 4, 8, 16 y 32 kilobits o más kilobits de almacenamiento. Es decir, que eso es como si fuera nuestro disco duro donde están guardados nuestros programas. Eso es la memoria de datos. Tienen un reloj de sistema que usualmente es un cristal de cuarzo. Ahí ya está eso, ¿verdad? Que tiene una señal entre 4 a 40 MHz, que es lo que le da la señal para que pueda funcionar la CPU. Tiene interfaces de entrada y salida que son puertos paralelos y seriales, que está la UART, el SPI, y en algunos casos también tienen de tipo para conectarlos en red, que son estos CAM, o tienen para colocarlos mediante USB para conectarlos con las computadoras. Algunas también se comunican por el puerto de Ethernet de las computadoras. Otras cosas que tiene son conversores analógicos digitales. Lo que pasa es que en el procesamiento interno dentro de una CPU es digital, pero hay una conversión de entradas analógicas que viene del medio ambiente, por ejemplo, temperatura. Esa temperatura hay que convertirla en un valor digital y vamos a ir viendo eso en las clases. Pero básicamente una conversión analógica digital es lo que siempre se da cuando tenemos una CPU y el procesamiento digital y leemos del medio valores analógicos. Y para salidas digitales es prendido apagado, ceros y unos, verdadero falso, o esto que se llaman PWM, que vamos a ver también dentro del curso, que son una emulación de unas salidas analógicas. Recuerden que todo lo que procesa dentro de una CPU es digital, y lo que se hace siempre desde el lado de las entradas es convertirlo con un conversor analógico digital. Pero si yo quiero hacer algo parecido para las salidas analógicas puras no existen. Solo existe algo que se llama PWM, que hace en forma digital una conversión también como para una salida analógica. Pero una conversión pura o neta de digital a analógica no existe. Solo existe una emulación que se llama PWM o Pulse Width Modulation. Esta marca de microcontroladores que se llama PIC Microchip, que es un controlador de esa empresa, ¿verdad? Se programa con un programador. Los programadores están aquí. Son componentes de electrónica que se compran aparte para programar estos PICs. Estos microcontroladores se programan a través de acá. Se colocan en esta placa que está aquí y ahí se programa eso. Y luego se vuelve a colocar en el circuito que vamos a utilizar. Se programa a través de un programador externo. Se necesita llevarla a una placa o protoboard, que es esta placa que está acá. Su arquitectura interna es compleja y varía mucho dependiendo de las versiones y modelos de los microcontroladores. Es bastante complejo en sí de los PIC. Por eso no vamos a ver muchas clases. Vamos a ver una clase o dos clases
de esto para que puedan tener idea de cómo funciona, pero vamos a centrarnos más en el tema de Arduino. Su programación, por lo tanto, es bastante compleja, y lo bueno de estas placas es que son para proyectos ya reales. Entonces, cuando ustedes puedan probar en una placa de Arduino y les funciona bien y quieran hacerlo comercial, entonces pueden pasar esos proyectos a estos chips. La clasificación de los PICs va desde los 8 bits hasta los 32 bits. Los 8 bits son estos de color celeste, que va desde lo que le denominan ellos PIC 10, PIC 12, PIC 16 y PIC 18. Son de 8 bits internamente de esa CPU que tiene ahí. Las de 16 bits son las que se denominan PIC 24F, PIC 24H, DSPIC, DSPIC 33. Y las últimas que ellos han lanzado, que se llama PIC 32. La pregunta sería ¿por qué no es 64 bits? El problema es que hay mucha gente utilizando todavía arquitectura de 8 bits y hay un grupo grande también utilizando 16 bits y muy poca gente utilizando las de 32, por lo que ellos no pueden migrar todavía a 64 bits hasta que estas personas que están en 8 y 16 vayan migrando a 32 para que ellos puedan hacer el micro que tiene capacidad de 64 bits. Las computadoras actuales, las CPU actuales que nosotros conocemos, son todas de 64 bits. Otra marca de microcontroladores es el ABR Atmel, así se llama. Acá tienen Atmel ABR. Los ABR son una familia de microcontroladores RISC. RISC significa Reduce Instruction, ¿verdad? Entonces tienen un juego interno de sentencias reducidas, generalmente 30 o 32. La arquitectura de los ABR fue concebida por dos personas que fueron estudiantes de la Norway Institute of Technology y luego pasaron a una industria que fue la Atmel Norway, que es la empresa subsidiaria de Atmel. Fueron los creadores, dos personas fueron los creadores de Atmel y fue absorbida por la empresa de Atmel el proyecto que estaban trabajando en el Norway Institute of Technology. Los ABR es un acrónimo que se usa en Arduino, aunque también existe una versión de Arduino de 32 llamada ChipKeep. Acá lo que dice es que lo que vamos a usar nosotros, que son las placas de Arduino, generalmente en el 95 o 98% de los casos, los microcontroladores que utilizan los Arduinos son de ABR Atmel. Y existen algunos prototipos, como el proyecto de Arduino es un proyecto libre, es decir, que está el modelo para poder ser modificado por cualquier persona. Entonces, también pueden colocarse otras placas o otros microcontroladores. Y en este caso también Microchip hizo con una placa que se llama ChipKeep, que es una versión del Arduino pero con PIC. Los ABR Atmel están fabricados con tecnología CMOS, aunque son dispositivos CMOS que son más lentos que los TTL. Esto es con respecto a su tecnología de funcionamiento. Los CMOS son los que más se utilizan hoy en día para la parte electrónica y los TTL se usaban antes, aunque las salidas actualmente son de TTL. Las salidas CMOS, por ejemplo, puede ser 2 voltios, 3 voltios, y las TTL son generalmente salidas de 5 voltios. Eso es la diferencia. Tienen memoria flash. Eso es la ventaja de los Atmel, que desde su inicio ya tenían memoria flash, memoria SRAM y memoria EPROM. Tienen puertos de entrada salidas que son direccionales, es decir, que pueden ser pines de entrada y otros pines de salida. Cada patita puede ser una entrada o una salida. Tiene suministro de corriente de los puertos de entrada y salida. Tiene timer, tiene el watchdog timer que les había contado, que monitoriza que los ABR funcionen adecuadamente a lo que se esperaba y no se cuelgue su proceso. Entonces, ahí ya tienen la respuesta de esa pregunta, pueden copiarla ahí. Profe,
¿Sí? Hay ahí compañeros que están intentando ingresar, si es que le puede aceptar. Bueno, ¿ya está? Bueno, continúo. Están los timers, que son los temporizadores que utiliza el Watchdog Timer. Tiene fuses que son de entrada-salida. Tiene los conversores analógicos, los módulos SPI, los módulos analógicos con captura y compare que vimos también. Los módulos CAN son conexiones en red que se pueden funcionar vía LAN. Y la ventaja que tienen los ANMEL con respecto a los de PIC, que son la competencia, una de las ventajas es que dice que los Averret frente a los PIC, que se uso reducido consumo, es decir, que consume menos energía que los de PIC, y el voltaje como la corriente, por lo que permite un desarrollo de aplicaciones que funcionen a batería. Entonces esa es una de las ventajas de los Averret, aparte de que se utilizan en las placas de Arduino y es lo que le popularizó al ANMEL. Acá tienen el dibujo de una arquitectura de una arquitectura. Esta es la arquitectura ATMEL. Lo más importante que les muestro en comparación a los PIC que ya vimos es que tiene una memoria flash que antes no tenían los procesadores. Este desde sus inicios ya tiene su memoria flash. Esta memoria flash es lo que nos permite cargar y recargar y borrar los programas y los datos y no se van a perder. Es decir, que funciona como un pendrive. Ahí es donde vamos a guardar nuestros programas que van a funcionar. Adicionalmente tiene una memoria EEPROM por si quieren guardar otros tipos de informaciones que quieran que se almacene ahí por un periodo de tiempo largo. Tiene también memoria RAM dinámica. Tiene la parte de procesamiento analógico. Y para la parte digital tienen estos puertos de entrada-salida. Estos son los conversores analógicos digitales que tienen. Estos conversores son los que nos permiten tomar, por ejemplo, la temperatura de un medio ambiente y pasarlo un valor analógico a un valor digital, que es lo que leen las computadoras o leen los microcontroladores. Tienen los puertos de comunicaciones, que es como se comunica a través de este dispositivo a nuestras computadoras para programarlos a través del USB y cuadrado C, SPI y usar. Nosotros podemos comunicarnos con este microcontrolador a través del USB o de la usar. Y estos SPI y cuadrado C son para comunicarse con otros dispositivos. Es decir, que este chip se puede comunicar con otros chips a través de estos puertos de comunicación que se denominan SPI y cuadrado C. Si los nombres les parece raro, ahora no hagan caso, después vamos a ir viendo con detalle. Yo cuando estaba viendo estos primeros nombres de SPI cuadrado me daba así medio raro el nombre, pero se van a acostumbrar con respecto al tiempo que vamos a ir haciendo las prácticas. Bueno, y eso es básicamente, entonces la mayoría de los microcontroladores, tanto el ANMEL, el PIC, que tiene esta arquitectura, esta que está acá, son muy idénticas. Eso es lo que tiene ahí. Luego tenemos, y vamos a ver en la mayoría de las clases, lo que es el Arduino, que es esa placa que ven ahí. Si quieren saber cuál era el cristal que le estaba mencionando, este que se ve acá, este es el cristal de cuarzo. Con respecto a estos timers que están acá, algunos son internos y algunos microcontroladores ya tienen eso y no necesitan este cristal de cuarzo, pero algunos necesitan este cristal de cuarzo que son externos. Eso con respecto a lo que es timer y
si necesitan o no cristal de cuarzo. ¿Qué es Arduino? Es una placa de plataforma de hardware de código abierto, open source. Tanto es open source su software como open hardware, es decir que el hardware también se puede copiar. Yo puedo agarrar el software de Arduino, puedo modificarlo y luego llamarlo con otra nueva versión, y eso me permite su licencia de ser libre para que yo pueda tener otra nueva versión de eso. También yo puedo agarrar la misma placa de Arduino que vimos recién, modificar sus circuitos, agregarle más cosas o quitarle más cosas, y también es válido comercialmente porque son placas de código abierto, open source o open hardware. Está diseñado para el uso en electrónica y proyectos multidisciplinares. La placa consiste en un microcontrolador AVR Atmel, como elemento principal y sus variantes que soportan sistemas operativos. Se utilizan para proyectos que se llaman Do It Yourself, que básicamente son proyectos de hágalo usted mismo. Y generalmente lo que se hace son proyectos de prototipos para poder realizar algún proyecto en primeras etapas y luego, si funcionan, hacerlo para ventas comerciales. Sus creadores fueron el español David Quartieles, que es ingeniero electrónico, y el italiano Massimo Vanzi, que es un diseñador y desarrollador web. El nombre de la placa proviene de un restaurante donde Massimo Vanzi pasaba algunas horas. Pasaron como 5 años y esta placa, que no tenía nombre, que se llamaba Arduino, que después le llamaron Arduino, le dieron nombre después de 5 años. Massimo Vanzi pasaba en ese bar bastante tiempo y una vez miraba el nombre del bar, se dio cuenta que se llamaba Bar di Re Arduino. Entonces a la placa que ellos diseñaron le dieron el nombre de Arduino. Arduino significa un antiguo rey alrededor de los años 1002 y significa amigo fuerte. Arduino nació en el instituto italiano denominado Ivrea en el año 2005. Pero años antes, otros estudiantes ya habían creado esa placa y Massimo Vanzi fue su tutor de tesis dentro del Instituto Ivrea, y entre 5 o 6 personas fueron los que diseñaron esta placa. Esta placa es libre porque básicamente lo que quería el Instituto Ivrea estaba por cerrar porque ya no tenía fondos, y con este proyecto iba a hacer que varias personas puedan utilizar una placa económica, porque ya existían placas en aquel tiempo, pero las placas en aquel tiempo eran bastante caras, y como estos dos estudiantes encontraron la forma de hacerla más económica y al alcance de todos, entonces dijeron que eso iba a ser el boom y trabajaron en ese proyecto hasta que lograron quitar el proyecto de lo que hoy conocemos como Arduino. Eso ocurría en el año 2005 más o menos. Entre el 2000 y 2005 ocurrió eso. Se pueden fabricar infinidad de prototipos con estas placas, dispone de variados módulos. Casi cualquier cosa que queramos hacer lo vamos a encontrar con los módulos. Por ejemplo, si queremos tener módulos GPS, módulos Bluetooth, cualquier tipo de módulo que podamos querer hacer con cualquier tipo de proyectos que queramos hacer, lo vamos a hacer a través del Arduino y otros módulos que se le van agregando. Por ejemplo, algunos de los módulos que Google agregó fue el ADK, que es Accessory Development Kit, una placa Arduino capaz de comunicarse directamente con smartphone Android para obtener funcionalidad del teléfono mediante GPS, acelerómetros, GMS, GSM y base de datos, para controlar en el teléfono luces, motores y sensores conectados al Arduino. Eso, por ejemplo, Google habría creado. Vanzi dijo que nunca surgió como una idea de negocio y nació como un instituto de ideas para que pueda subsistir. Eso lo estuve explicando. Hoy en día el proyecto subsiste gracias a los aportes de las compras de placas originales que provienen de Italia. Son millones de placas entre original y clones fabricadas y vendidas. Cuando
cuando entras en la página del Arduino, ellos te pueden vender y comprar, desde ahí puedes comprar placas o puedes comprar vía Amazon o vía eBay, puedes comprar placas originales, que los que vienen de Italia, pero también existen clones que se hacen en Estados Unidos y clones que se hacen en China, que son mucho más baratos. Como es un proyecto libre, se puede hacer, cualquiera puede fabricar una placa y venderla, pero la ventaja y lo que ellos más promocionan es que las placas originales vienen del Instituto Ibrea y les sirve para que ese instituto se pueda mantener. Entonces hacen una diferenciación entre originales y clones. Su origen parte de la placa denominada Whirring. Ese es el proyecto original que dos estudiantes del Instituto Irán habían hecho. La placa original se llamaba Whirring. Whirring significa conexión por cable, junto con un software que tiene una sintaxis que se llama Arduino. La sintaxis que utilizaban en el proyecto Arduino se llama de un lenguaje que se llama Processing, que es un lenguaje parecido al lenguaje C, pero mucho más simple, que fue un proyecto de tesis de Hernando Barragán de Colombia, que desarrolló la plataforma de programación, el cual se programa el microcontrolador con el proyecto Arduino, que fue sustituido por el micro de Atmel. Ellos habían utilizado otro microcontrolador que no fue el de Arduino, que no fue el de Atmel, y lo habían colocado el Atmel que les había mostrado. Entonces, lo que están utilizando actualmente son los microcontroladores de Atmel. Ahí tienen su prototipo. Realmente no fue gran cosa, para que vean que aunque estaban trabajando en el instituto donde se enseñaba altas tecnologías, ven que ahí no fue gran cosa su proyecto. Es un proyecto de una capa doble de circuitos, y tenían un puerto de comunicación, y un USB no manejaban en aquel tiempo. Acá tienen un puerto de comunicación COM de las computadoras. Así se comunicaban, no era USB todavía. Y acá tiene el microcontrolador y un LED que tenía ahí. Y acá tienen el cristal de cuarzo, que es lo que le da a la CPU para que funcione. Así de simple fue su placa. Para la producción en serie de la primera versión se ha tomado en cuenta algunas de las consideraciones. Lo primero es que sea una placa económica, y es realmente económica. El funcionamiento, que sea plug and play, es decir, que ustedes conozcan en su computadora y reconozcan con el puerto USB y puedan programar ahí directamente. Que las placas sean de color azul, que es este color distintivo de las placas de Arduino, y que funcionen en los principales sistemas operativos como por ejemplo Windows, Linux y Mac. Su primera producción fue de 300 unidades y fue utilizada a los institutos del IBREA, que ahí fueron los beneficiarios. Se les vendió por $1 a cada estudiante esas placas para que puedan utilizarlo. Luego de que fuera ya validado por los estudiantes, entonces fue lanzado comercialmente. Uno de sus primeros proyectos fue una alarma que no paraba hasta que la persona no se levante de la cama. Fueron unos proyectos que estuvieron probando con sus placas en esos momentos. El profesor Tom Igor propuso varios proyectos de la pesada usando la física en proyectos de gran escala. Utilizaba proyectos de enseñanza de física para poder utilizar esas placas. Varias universidades también fueron probando estas placas, como la Stanford, Carnegie Mellon y el MIT, que fueron las que utilizaron en sus campus estas placas. Realmente el proyecto comercial se popularizó en el 2011, que fueron donde ellos, en la feria Making Fair en el 2011, fueron donde ellos presentaron la placa de Arduino de 32 bits con capacidades mayores a las que tenían antes, que eran 16 bits. También se puede usar en impresoras 3D como la MakerBot, que tienen capacidades para utilizar. En fin, tiene un montón de proyectos que se pueden utilizar hoy en día. Acá tienen la foto donde están los integrantes del grupo que desarrolló el Arduino, y acá tienen sus primeras placas. Una de las placas
que son bastante importantes e interesantes es esta que se llama Arduino Mega 2560, que tienen mayor cantidad de pines que la placa tradicional del Arduino, que se llama Arduino Uno. Uno le dieron el nombre porque es la versión 1. En italiano uno es igual que nosotros, ¿verdad? El número 1, entonces es la primera versión. Y Arduino Mega 2560 revolucionó eso porque tienen mayores capacidades de estos pines, que son pines de entrada-salida. Tienen mayor capacidad de pines de entrada-salida. En estos pines nosotros vamos a introducir ciertos valores o vamos a recibir ciertos valores. Eso es decir, que son de entrada-salida. Vamos a ir viendo en las clases esto. Arduino no es la única placa, existen un montón de placas. En este caso, algunas placas pueden ser que se llama... Esta es una muy buena placa, pero bastante cara. Estará por $3,000 más o menos cuesta esta placa. Se llama Altium Nanoware. Y esta hace hace cosas interesantes. Inclusive en esta se pueden diseñar chips y se pueden hacer muchos proyectos. Como ven, es una placa bastante interesante y bastante cara. Esta es otra placa que se llama ACPIC. ACPIC, su funcionalidad es enseñar o ser un entrenador de los microcontroladores PIC. Entonces acá está un microcontrolador PIC y se pueden agregar otros micros y se pueden probar todos estos elementos que tienen aquí. Acá tienen unos DIT switch, que son unos conectores para prendido y apagado, entonces pueden ir jugando con estos. Acá tienen unos pulsadores para probar los pulsadores. Acá tienen LED. Acá tienen y que son displays. Acá pueden graficar en sería como tener un Nokia, una pantalla Nokia de antes, donde pueden graficar. Y esta es netamente salida de caracteres, un display de caracteres. Entonces tienen posibilidad de ir probando los PIC en este entrenador que se llama ACPIC. Tienen las famosas placas de pruebas, donde también pueden programar los PIC, que son los de Microchip. Acá tienen el nombre de Microchip. Microchip es la empresa que desarrolla estos integrados, que son los microcontroladores. Con estos, mediante los PIC-Kit 3 y PIC-Kit 2, ahora existe PIC-Kit 4, existe la nueva versión de PIC, que es la PIC-Kit 4. Con estos programamos estos chips. La ventaja del Arduino es que no necesita tener un hardware aparte, directamente conectando ya se programa. Pero en cambio estos sí o sí necesitan un hardware aparte para poder programar esto. Esto se conecta acá por el puerto USB que va a la computadora y al chip que vamos a programar, y así se programa esto. Es bastante más, es más complejo programar con PIC-Kit que programar con Arduino. Otras las placas que sí vamos a ver, vamos a hacer de tiempo en alguna parte de las clases, es para ver la Raspberry Pi. Vamos a ver cómo se carga el sistema operativo entre la Raspberry, algunas de las características de la Raspberry, y vamos a ver cómo se prenden y apagan algunos de los pines que tiene esta placa. Esta placa en realidad es una computadora. Básicamente aquí le cargan el sistema operativo. Lo más esencial es el sistema operativo Linux, pero también hay una versión de Windows 10 que es para IoT, que es para Internet de las Cosas, que se puede utilizar con Raspberry Pi. Es una placa bastante poderosa también y que se puede utilizar para muchos proyectos. Generalmente lo que más se utilizan son para proyectos de domótica, para consolas de videojuegos, entonces, o por ejemplo para hacer una estación parecida a multimedia. Entonces todo lo que tiene que ver con multimedia funciona muy bien, o todo lo que tiene que ver con servidores web funciona muy bien también aquí. Puede hacer un servidor web pequeño y económico para guardar cosas, o para mostrar páginas web a través de internet, o hacer domótica. Son cosas que se pueden hacer con esta placa y son muy buenas.
Acá tienen fotos de los micros. Los principales fabricantes de los microcontroladores, por ejemplo, son Atmel, Dallas Semiconductor, Intel, Philips, Siemens, Temic, Arizona Microchip, ese es el nombre completo del PIC, Arizona Microchip, Hitachi, Motorola National Semiconductors, SGS Thomson, Texas Instruments y Silicon. Son fábricas de microcontroladores. El software que utiliza para programar, que vamos a ver en alguna de las clases, el Arduino, es el Processing. Y el Processing existía anteriormente, ellos modificaron el Processing. El Processing se utilizaba para operaciones de graficar, o sea que se dibujaba, son herramientas que se utilizaban para hacer renderizaciones y gráficos. Y ellos modificaron ese programa de processing y le cambiaron para que pueda funcionar con el Arduino. Entonces la herramienta del processing es libre, por lo que ellos modificaron eso, y tenemos la capacidad de poder tener entonces la utilización de ese software que es libre, como también del hardware que es libre. Entonces tenemos para la parte de software que es open source y para la parte de hardware que es open source hardware. Ahí tienen, que es lo que en realidad nos permite trabajar con total libertad a nosotros para hacer cualquier tipo de proyecto, inclusive hacerlo comercialmente sin ninguna restricción. El lenguaje de programación les dije que se llama Processing y es una versión parecida al lenguaje C. Básicamente, si manejan el lenguaje C se van a poder acostumbrar a su sintaxis. Es un Arduino el Arduino está basado en el lenguaje C y soporta funcionalidades estándar del lenguaje C y algunas de C++. Mezcla los dos. Mezcla el C estándar con el C orientado a objetos, que se llama Processing. Entonces, entre su sintaxis tienen los delimitadores de llaves, los de comentarios, los define que tiene el lenguaje C. Básicamente todo lo que tiene el lenguaje C podemos utilizarlo dentro del Arduino. Bueno, y ahí termina nuestra presentación. Y hasta acá nuestra clase de hoy. Pero sin antes decirle qué es lo que vamos a hacer para poder entregar el proyecto. Voy a reiterar para la gente que llegó al aula recién. Nuestra materia es Inteligencia Artificial 2. Y lo que vamos a hacer primero, lo que van a hacer primero para la próxima clase, es bajar este software que se llama Proteus. Ahí vamos a hacer las prácticas de simulación. Ya que este semestre todo es virtual, no vamos a tener posibilidad de utilizar la placa Arduino para que les muestre. Vamos a tener que usar un simulador. En el simulador ya están colocadas dentro de las clases ya lo que vamos a usar y vamos a programar ahí. Entonces yo ya preinstalé el Proteus dentro de mi máquina, y para que sea más fácil van a copiar una imagen de lo que ya se instaló en mi máquina, porque si no tienen que entrar a configurar un montón de cosas. Para no hacer eso, entonces comprimí eso y ya les dejo ahí para que bajen. Este está en un archivo .rar comprimido. Van a descomprimirlo, van a ubicar en el directorio de disco C que les voy a mostrar en momentos, y la ubicación va a ser C Lab Center Electronics. Esa va a ser la ubicación del archivo que van a bajar. Voy a buscar dónde está instalado ahora. Así tiene que quedar. Disco C, mi PC, disco C, Lab Center Electronics. Entran ahí y tiene que estar de esta forma. El problema está que en el programa, cuando van a descomprimir este archivo, les va a crear una carpeta que se llama Lab Center Electronics, y dentro de esa otra vez les va a crear este Lab Center Electronics. Lo que van a hacer entonces es agarrar, marcar y moverlo para que quede de esta forma. Se Lab Center Electronics y quede todo esto en esa posición. Luego de ahí ya le coloqué los accesos directos. Por ejemplo, ahí va a entrar directamente el programa que vamos a utilizar.
Lo que quiero es que prueben si les ingresa a esta pantalla. Si les funciona eso, espectacular. Ya vamos a continuar después. Pero muevan la carpeta que le quede de esta forma. C Lab Center Electronics y ahí todo esto que están aquí. Bueno, eso es todo lo que necesitamos. Y otra cosa que vamos a ir viendo es que lo que tenemos que hacer es completar esto. Para cada semana tenemos que completar el foro y mediante el foro vamos a validar nuestra asistencia dentro de la materia. Entonces, para la primera semana, lo que tienen que hacer es entrar al foro y presentarse. Van a poner su nombre, a qué semestre están y qué esperan del curso. Eso es lo que van a hacer. Ya veo que están colocando todos sus datos acá. Está muy bien. Entonces, para la primera semana ya tienen validada. Para la segunda semana, que es esta, entonces van a hacer lo mismo. Para la segunda semana entonces tenemos esto. Y en el foro de esta semana, lo que van a compartir con el grupo es decir que es un microcontrolador. Bueno, y según lo que vimos nosotros, el microcontrolador es una placa, o sea, es un integrado que es una computadora metida en un chip. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Es una computadora metida en un chip. Eso es un microcontrolador que tiene puertos de entrada-salida, tiene memoria, CPU, memoria RAM, ROM y otros componentes. Eso es lo que pueden decir ahí dentro del foro. Y tiene el trabajo práctico que va a valer 2 puntos, que tiene que responder esto. ¿Qué es un microcontrolador y quiénes fueron sus inventores? Ya tienen ahí dentro del PPT. Ahí dice que es un microcontrolador y quiénes fueron sus eh, inventores. Fueron Gary Bond y Michael Congan. Esos fueron sus inventores. Cita los componentes de los microcontroladores y van a citar estos componentes. Estos. Tiene puertos de comunicación que pueden ser usar SPI. Tienen puertos de entrada-salida que pueden ser del puerto A, puerto B, puerto C, por ejemplo. Tiene CPU. Tiene memorias EEPROM, flash, RAM, por ejemplo. Tienen fuente de alimentación que va desde 2,5. Esos son los que pueden citar ahí. Tienen osciladores internos o puede ser externos. Conversores analógicos digitales. Módulos Capture Compare o CCP. Y estos módulos PWM que son módulos de anchura de pulso que vamos a ver dentro del curso. No se preocupen si no manejan los nombres. Y estos temporizadores son los componentes que van a citar ahí. Explica qué es un Watchdog Timer. Un Watchdog Timer es un componente que lo tienen ahí también. Este es el Watchdog Timer. Y lo que hace el Watchdog Timer es cuando entra en ciclo infinito. Esto no está bien, o sea, está mejor, no está muy bien escrito eso. Pero para que puedan responder eso, el Watchdog Timer es un componente que nos permite que cuando la computadora entra en ciclos infinitos, automáticamente se pueda desconectar el microcontrolador y así prevenir de cualquier desastre que pueda ocurrir. Entonces, cada vez que tienen un ciclo infinito, entonces va a funcionar el Watchdog Timer, que es un temporizador que cuando entra en ciclo infinito automáticamente desconecta el microcontrolador. Eso es lo más importante. Cuando entra en ciclo infinito, el microcontrolador, automáticamente el Watchdog Timer desconecta el microcontrolador. Esa es la respuesta. Y la última pregunta es,
¿Por qué se hizo famosa la placa Arduino y cuáles son las placas del mercado? La placa Arduino se hizo famosa porque es una placa económica, eso es lo más importante. Es una placa, entonces una placa Arduino es una placa económica. Se pueden encontrar muchos proyectos en internet, van a encontrar un montón de proyectos en internet. Es fácil de usar. Después también tienen otro, otra ventaja, que hay mucha gente que lo están soportando, mucha gente desarrollando proyectos y hay muchos módulos. Hay muchos módulos de proyectos. Como dice acá, se pueden fabricar infinidad de prototipos y disponen de variados módulos que casi cualquier aplicación tecnológica se puede desarrollar. Entonces, es una placa económica, se puede utilizar para millones de proyectos porque tiene muchos módulos, es fácil de usar. Son cosas que pueden decir por qué se utiliza Arduino. Bueno, y eso es lo que tienen que responder. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Lo que pueden hacer es como el tiempo que vamos a utilizar a veces no va a ser muy largo. Entonces lo que pueden hacer es ir completando ya al término de las clases, ir entregando ya sus tareas porque hay gente que lleva casi toda la semana otras materias también para que no se le acumule. Entonces mi recomendación es que al término de la transmisión acá vía Zoom ya puedan completar y entregar sus tareas para que ya puedan tener libres y también completar el foro de la semana. Eso es todo. A ver cómo estamos. Entonces está Daisy, Eduardo Candia, R. Bozano y Ronaldo Collante. Entonces avísenle a sus compañeros que tienen que completar su tarea en el foro para que les pueda validar su asistencia y también hacer las tareas para que puedan ganarse los puntos que van a ir acumulándose durante el semestre. Acuérdense que lo más importante es que el final va a ser solamente 30 puntos y van a acumular más puntaje entre las tareas que van a realizar y los cuestionarios. Para mí de repente las tareas son más fáciles y los cuestionarios son un poquitito más complicados. Hay algunos cuestionarios que van a estar mezclados con las tareas en uno o dos semanas y el resto van a ser o cuestionarios o tareas. Los cuestionarios son un poco más difíciles porque implica que ya van a ir leyendo la materia de antemano para poder responder los cuestionarios y así ya ir ganando tiempo. Pero el tema es que tienen la ventaja es que tienen una hora para responder. Pueden leer también al mismo tiempo que van respondiendo y ir completando con esas respuestas. Los cuestionarios tienen 2 puntos para toda la semana y son de 10 preguntas que se hacen. Así que tengan en cuenta eso para poder ir desarrollando dentro del curso. Y eso es todo y nos encontramos la próxima semana. Ok, profe, gracias. Bueno, no, gracias. Chao, chao.